Un páramo infernal, abrasador. Un planeta incandescente, hostil a la vida. Aunque de alguna forma, sorprendentemente, aquí fue donde empezamos. ¿Cómo? ¿Cómo surgió el universo, nuestro planeta? ¿Cómo surgimos nosotros mismos? ¿Cómo brotaron aquí las primeras chispas de vida? ¿Estamos solos en el cosmos? ¿De dónde proceden todas las estrellas y las galaxias? Estas preguntas son tan antiguas como la propia curiosidad humana. En este documental encontraremos las respuestas. Se trata de una búsqueda con giros inesperados. Imaginen meteoros procedentes del espacio exterior provocando la formación de océanos en la Tierra. Desciendan a un submundo tóxico en el que habitan extrañas criaturas que encierran las claves del origen de la vida. Y vean la imagen de la luna nueva, 300.000 kilómetros más cerca de la Tierra que hoy, surgiendo omnipotente en el cielo nocturno. Esta investigación cósmica nos remonta en el tiempo hasta los momentos en que se produjo el mismísimo Big Bang y recorre los acontecimientos que conformaron nuestros orígenes, los de este planeta que consideramos nuestro hogar y tal vez los de la vida en otras partes del cosmos. Esta noche van a ver En busca de los extraterrestres. Es como si tuviese 6 años cuando lo digo. Casi siento vergüenza, pero quiero saber si están ahí. ¿Y por qué se parecen siempre tanto a nosotros? Cuando contemplamos a estos alienígenas y vemos que tienen 2 ojos, cara, nariz y boca, comprendemos que no pueden ser alienígenas. Tienen que haberse desarrollado en la Tierra y compartir con nosotros el mismo antepasado. De lo contrario, no tendrían esos rostros. Puede que no sean como nosotros, pero nuevos descubrimientos alientan el optimismo de que hay realmente vida alienígena en el exterior. Estamos descubriendo nuevos planetas sin parar. Hay muchos más lugares de lo que podíamos imaginar donde puede existir vida. Piensen. ¿Que un planeta pueda albergar vida significa que la albergue? ¿O es factible que encontremos a alguien tan inteligente como usted y yo? La vida inteligente como nosotros es un chasquido en la historia total del planeta. ¿Han avanzado tanto los alienígenas? Y si es así, ¿están dispuestos a comunicarse con nosotros? Cualquier persona que visite la ciudad de Nueva York verá un gran abanico de diferentes formas de vida. Y no es necesario ir muy lejos para comprobar que nuestro planeta está habitado por una población muy diversa de seres vivos. Durante siglos nos hemos preguntado, ¿hasta qué punto es todo esto inusual? ¿Y el resto del universo? ¿Es nuestro pequeño planeta, la Tierra, el único lugar donde hay acción? ¿Somos especiales? Me cuesta trabajo creer que somos los únicos seres que hay en el universo. Sin duda no estamos solos. Este no es el único universo, ¿sabes cómo te digo? Hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Hay billones, trillones de universos. Mira, el tamaño del universo es inconcebible. Es ridículo pensar que estamos aquí solos. Mucha gente está dispuesta o incluso desea creer que no estamos completamente solos. Y esa es la filosofía que prevalece en montones de populares películas y series de televisión. Estos son los viajes de la nave espacial Enterprise. Es una atractiva fantasía. Star Trek. La Guerra de las Galaxias. Men in Black. Todas ellas muestran un universo lleno de multitud de formas de vida inteligentes. Enseña la mercancía si no quieres perder otra cabeza. Algunas veces son amistosos y otras veces no. Los guionistas han aplicado comportamientos bastante interesantes a sus extraterrestres, pero a menudo ignoran algunos principios básicos de biología.
Por ejemplo, en la película Alien, un ser humano lleva dentro del pecho un parásito alienígena hasta que está listo para nacer. ¡Dios mío! Algo que siempre ha molestado al biólogo Jack Cohen. En Alien no importa la biología. No se puede tener una criatura viva más grande que el corazón dentro del pecho, sin saber que está ahí, sin que tu sistema inmunológico reaccione, y sobre todo si en su vida ha visto a un ser humano. Es biológicamente imposible. Pero funciona como película, porque ves cómo el bicho sale del pecho, y eso es lo que ellos quieren. Es una película de terror. ¡Abran fuego! Otra imagen clásica del cine de terror de extraterrestres los muestra como insectos gigantes. Así son los alienígenas de la película Las Brigadas del Espacio. ¡Abrid fuego! Pero según las leyes de la física, ese tipo de anatomía es imposible. Es como dar a un ratón el tamaño de un elefante. Sus pequeñas y delgadas patas no podrían soportar el peso y se romperían. Obligaría a rediseñar. Es mucho más fácil hacer una película de terror con hormigas gigantes. Los insectos gigantes de las Brigadas del Espacio, no siendo nada científicos, al menos no parecen personas. La mayoría de las películas, incluso aquellas con grandes presupuestos para efectos especiales, muestran alienígenas que parecen haber evolucionado realmente en la Tierra, porque tienen rostros semejantes a los nuestros. Casi todos los vertebrados que vemos a nuestro alrededor, incluidos los humanos, tienen caras con 2 ojos, 2 orificios nasales y una boca debajo. Esta configuración procede de un ancestro común que vivió hace cientos de millones de años. Esos alienígenas que nos muestran con cara, 2 ojos, nariz y boca no pueden ser extraterrestres. Tienen que haberse desarrollado en la Tierra. Tienen que compartir con nosotros el mismo ancestro. De lo contrario, no tendrían esos rostros. Esperamos que un ser vivo, un perro, un gato o incluso un pez, tenga una cara. Por lo tanto, cuando inventamos un ser para una película le ponemos cara. Y esto es lo que permite realmente que la gente que lo ve se conmueva con él. Pero los auténticos alienígenas no pueden ser así. ¿Alienígenas de verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿De los avistamientos de ovnis y de las abducciones que vemos en los titulares de prensa? Yo creo que han viajado hasta nuestro planeta. Quizá estuviesen aquí hace tiempo, pero se extinguieron como los dinosaurios. Todas las luces que vemos en el cielo no son globos meteorológicos. Hay gente que piensa que los alienígenas están entre nosotros, pero no hay evidencias creíbles. No hay nada en ninguna de estas historias que no pueda ser explicado de una forma más racional. Y por supuesto, hay gente que está completamente loca. Pero es una locura pensar que en algún lugar, lejos de nuestro planeta, la vida se ha desarrollado. Muchos científicos dirían que no solo es posible, sino probable. Uno de los creyentes es Frank Drake. Yo creí por primera vez que había vida más allá de la Tierra cuando tenía 8 años, y sin ningún motivo justificado, solo porque mi padre me dijo que había otros planetas como la Tierra en el espacio. Y para mi mente infantil aquello significaba que había sitios como en el que yo vivía, con casas, calles y criaturas que se parecían a mí, algo absolutamente erróneo, pero yo lo creía. Sus sueños infantiles animaron a Drake a estudiar la carrera de radioastronomía. Y pronto empezó a preguntarse si en algún lugar entre las estrellas podrían existir alienígenas que, como nosotros, dominaban la radiotransmisión. Desde que los humanos aprendimos a emitir ondas de radio, hemos estado lanzándolas al cosmos. Desde Duke Ellington y Quiero a Lucy, hasta discursos de líderes políticos mundiales, gracias a nuestra ingenuidad, están viajando ahora a través del espacio a la velocidad de la luz.
Drake pensó que si los alienígenas transmitían por su parte señales de radio, nosotros podríamos detectarlas. Así que ideó el primer experimento para la SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Durante décadas, los astrónomos de SETI han estado escrutando las estrellas de la Vía Láctea en busca de señales de civilizaciones alienígenas avanzadas. Su objetivo es el premio gordo en el juego de la búsqueda de vida. Alguien en el espacio con quien podamos comunicarnos. No tenemos nada que hacer más que estar aquí sentados esperando a que llamen. Y ahora precisamente están llamando. La SETI afronta enormes desafíos. Y uno bastante importante es conocer el verdadero tamaño de nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene cientos de miles de millones de estrellas girando en una espiral gigante de unos 100.000 años luz de anchura. 1.000.000 de trillones de kilómetros. ¿Qué posibilidades hay entonces de encontrar alienígenas inteligentes en un territorio tan inmenso? Al principio de la investigación, Frank Drake ideó una ecuación a modo de guía. Inventé la ecuación para una reunión. Parecía bastante sencilla. Era una reunión sobre la vida en el espacio y yo hice la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Y me di cuenta de que multiplicando todos los factores obtienes el número n. La ahora famosa ecuación de Drake contiene los diferentes factores que necesitamos conocer para predecir n, el número de civilizaciones inteligentes detectables en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Incluye factores como cuántas estrellas tienen planetas y con qué frecuencia se convierte la vida en vida inteligente, o cuánto puede durar una civilización tecnológicamente avanzada. Si a los factores de esta ecuación les damos los valores más fiables a juicio de los científicos, n es igual a 10.000 civilizaciones detectables en nuestra galaxia. 10.000 civilizaciones inteligentes, solamente en la Vía Láctea. Esa es la teoría de Frank Drake, pero está lejos de ser concluyente. Si ponemos valores distintos en la ecuación, es fácil obtener resultados diferentes. Desde 100.000 millones de civilizaciones hasta una sola, la nuestra. Durante mucho tiempo, los valores de la mayoría de estos factores eran desconocidos. La ecuación de Drake se componía de una serie de misterios que dejaban la ecuación sin solucionar. Pero en los últimos años, nuestro conocimiento sobre los orígenes del cosmos ha aumentado ostensiblemente y estamos en vías de poder resolver al menos algunos de estos misterios. Tomemos un solo factor de la ecuación Drake, el porcentaje de estrellas de otros soles que tienen planetas orbitándolas. Si la vida alienígena se parece en algo a la nuestra, necesita un suelo firme al que llamar hogar. Por consiguiente, nos interesa saber cuántos planetas hay en el espacio. Dependiendo del interlocutor, nuestro Sol tiene 8, tal vez 9 planetas girando a su alrededor, incluida la Tierra. Hasta hace muy poco, no habíamos sido capaces de ver ningún planeta fuera de nuestro sistema solar, ni uno solo. El problema es que los planetas en el espacio profundo se vuelven prácticamente invisibles debido a la cegadora luz de sus soles. Ese es el mayor reto para el pequeño grupo de científicos que intentan localizarlos. El equipo de Paul Butler y Jet Marcy empezó su búsqueda en los años 80 con poco más que su propio entusiasmo. Empezamos prácticamente sin dinero. La primera propuesta que hice para obtener una beca para subvencionar nuestra búsqueda planetaria fue de $930 para todo el año. Cuando Jeff y yo empezamos la búsqueda planetaria en el otoño de 1986 en la Universidad Estatal de San Francisco, decir que éramos desconocidos era decir poco, éramos infradesconocidos. Estos jóvenes astrónomos estaban desarrollando una técnica experimental que creían podía servirles para localizar planetas, situando el foco de atención en las estrellas que orbitan. Al orbitar una estrella, el planeta ejerce una fuerza gravitatoria sobre ella, haciendo que la estrella vibre. Se puede deducir que una estrella tiene un planeta o más de un planeta por su movimiento, que debería ser estable, pero vibra debido a la fuerza de atracción que ejerce sobre ella el planeta.
La vibración de la estrella, causada por la fuerza gravitatoria de los planetas que la orbitan, es tan sutil que Marcy y Butler no pueden verlo directamente, así que utilizan una técnica especial. Es difícil detectar el movimiento directamente, así que decidimos utilizar el efecto Doppler. Cuando una estrella se acerca hacia nosotros, las ondas de luz se compactan, lo que significa que su color se vuelve más azul. Mientras que cuando una estrella se aleja, las longitudes de onda de la luz se expanden, efecto que nuestros ojos interpretan como un color más rojizo. Incluso utilizando el efecto Doppler, los únicos planetas cuya existencia podemos inferir serían aquellos con una masa enorme. Marcy y Butler confiaban en que tenían el mejor método para la localización de planetas grandes y esperaban ser los primeros en tener éxito en dicha empresa, cuando ocurrió lo impensable. Un grupo de astrónomos suizos les ganaron por la mano. El primer planeta fuera de nuestro sistema solar había sido descubierto, pero por otras personas. La mayoría de los astrónomos eran escépticos. Aunque el planeta era enorme como Júpiter, los investigadores suizos afirmaban que orbitaba su estrella, 51 Pegasi, en solo 4 días. Esto parecía imposible. La Tierra tarda 365 días en orbitar el Sol, y Júpiter tarda 12 años. Marcy y Butler estaban convencidos de que tenía que haber un error. Todos los años alguien afirma haber descubierto el primer planeta extrasolar, y lo único que todas esas afirmaciones tienen en común es que son erróneas. Por suerte, Paul Butler y yo teníamos cita con el telescopio a la semana siguiente y pensamos, tomaremos datos de esa estrella, 51 Pegasi, y demostraremos que no tiene realmente un planeta. Cuando analizamos todos los datos nos quedamos helados, porque ellos estaban en lo cierto, y había realmente un planeta similar a Júpiter realizando una órbita de 4 días, y porque era el primer planeta verdadero que se había descubierto, y era mucho más extraño de lo que afirmaba cualquiera de las teorías que se habían desarrollado hasta la fecha. Marcy y Butler habían pasado años buscando planetas enormes como Júpiter, alejados de sus estrellas, con órbitas largas y lentas. Ahora que sabían que los planetas grandes podrían completar una órbita en cuestión de días, empezaron a preguntarse si habían pasado algo por alto. Las pruebas de la existencia de nuevos planetas podrían estar enterradas entre sus viejos datos, y para encontrarlas necesitaban cientos de horas de trabajo de ordenador. Y solo teníamos 2 pequeños ordenadores, así que intentamos desesperadamente tomar prestados ordenadores de colegas nuestros. Y en algunos casos llegamos a sobornarlos o a robárselos para poder analizar toda aquella cantidad de datos. Trabajaron denodadamente, sin tregua, durante semanas, recuperando datos de 8 años. Yo estuve en mi despacho 24 horas diarias durante unos 6 meses recabando datos. Algunas noches apenas dormíamos, asegurándonos de que todos los ordenadores estaban funcionando. De ninguna manera iban los ordenadores a estar parados mientras pudiésemos descubrir planetas con ellos. Pero el maratón mereció la pena. 1 mes y medio después del descubrimiento del planeta que orbita 51 Pegasi, descubrimos 2 planetas ocultos entre nuestros datos, en nuestros ordenadores. El planeta que orbita 47 Ursae Majoris, espectacular, y el planeta que orbita 70 Virginis. Por fin se estaban descubriendo planetas, pero eran enormes masas de gas, rotando cerca de sus estrellas y realizando a menudo órbitas muy elípticas. Con climas abrasadores o inestables, eran poco amistosos con la vida y con otros planetas similares a la Tierra. Un planeta tipo Tierra que se aproximase a un planeta Júpiter sería arrojado fuera del sistema, o tal vez el planeta Júpiter golpearía al planeta Tierra, haciendo desaparecer todo rastro de vida del planeta Tierra en cualquier sistema donde ocurriese. Lo que nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿es nuestro sistema solar, con sus órbitas armoniosamente delineadas como los surcos de un disco de vinilo, una especie de bicho raro en el universo, o hay otros sistemas como el nuestro? Además de tener unas órbitas circulares y perfectamente delineadas,
nuestro sistema solar proporciona un refugio especial a la Tierra gracias a la presencia y posición de Júpiter. La enorme fuerza gravitatoria de Júpiter cambia el curso de asteroides y cometas, arrojándolos fuera del sistema solar. Sin esta protección, esos misiles cósmicos se estrellarían frecuentemente contra la Tierra y destruirían la vida tal y como la conocemos. De modo que si Marcy y Butler quieren encontrar planetas como la Tierra, primero tienen que encontrar Júpiteres como el nuestro. Nuestro santo grial es encontrar una estrella tipo Sol que tenga un Júpiter a una distancia similar a la que nuestro Júpiter se encuentra del Sol. Ese Júpiter protegería a cualquier Tierra que hubiese en su sistema. Y por supuesto, el verdadero santo grial es encontrar un sistema que no solo tenga un Júpiter semejante al nuestro, sino que tenga también una Tierra. Después de casi 20 años de investigación, las cosas están mejorando. Estamos descubriendo nuevos planetas constantemente, sin parar. Cada semana o 2 semanas encontramos un planeta nuevo. Mira eso. Es una preciosidad. Veamos cómo se corrige. Es un planeta. Tenemos alrededor de 700 estrellas en nuestro programa, y lo más increíble para nosotros es que muchas de ellas tienen señales que indican la existencia de planetas. Vamos con la siguiente estrella. Adelante. ¿La tienes localizada? Estoy en ello. El equipo está siguiendo el rastro a varias estrellas que parecen tener Júpiteres justo donde a ellos les interesa, lejos de sus estrellas anfitrionas y en perfecta posición para proteger a planetas proclives a albergar vida como la Tierra. Siempre estamos en busca de excitantes Júpiteres. Aunque no lo comentemos con nadie, es posible que en un momento dado contemos con media docena de Júpiteres que se parecen a nuestro propio Júpiter. Si sus expectativas se confirman, es muy posible que no existan solo algunos sistemas solares parecidos al nuestro, puede que existan muchos. El 90% de las estrellas no indican tener Júpiteres en su órbita. Se trata de estrellas que podrían tener una Tierra en una órbita como la de la Tierra. De las 700 estrellas que estamos estudiando, me atrevería a decir que al menos la mitad tiene planetas rocosos del tamaño de la Tierra girando a su alrededor. Hace solo una década, los astrónomos no estaban seguros de que existiesen planetas más allá de nuestro sistema solar. Hoy, tenemos una fotografía mucho más clara de nuestra galaxia. Jeff Marcy considera que de los varios cientos de miles de millones de estrellas que hay en la Vía Láctea, alrededor de un 5% tienen pequeños planetas rocosos que podrían albergar vida. Si está en lo cierto, ello significaría que puede haber 10.000 millones de planetas como la Tierra. Pero antes de empezar a hacer el equipaje para ir a visitar a un vecino extraterrestre, háganse la siguiente pregunta. ¿Que un planeta pueda albergar vida significa que la tenga? Es un factor crucial en la ecuación de Drake, el porcentaje de planetas en los que surge la vida. En un planeta en el que la vida no existe, como ocurría en nuestra incipiente Tierra, ¿cómo surge de pronto la vida? ¿Es la chispa de la vida una rareza o algo habitual? Hace 25 años, la mayoría de los científicos, cuando pensaba en el origen de la vida, lo hacía en términos de reacciones inherentemente improbables que tendrían lugar como consecuencia de la abundancia de tiempo. Andy Knoll es un paleontólogo que estudia los fósiles en busca de claves para conocer cómo se desarrolló la primera vida en la Tierra. Hace más de 600 millones de años, toda forma de vida en la Tierra era diminuta. Criaturas unicelulares tan pequeñas que Knoll y sus colegas realizan la mayor parte de su trabajo con microscopios o en laboratorios químicos. La gran sorpresa es que donde quiera que buscan señales de vida prehistórica, las encuentran. Nuestro planeta tiene alrededor de 4.500 millones de años. Tenemos evidencias encontradas en las piedras sedimentarias más antiguas que conocemos que indican que hace alrededor de 3.800 millones de años la vida ya se había asentado en nuestro planeta. Los científicos no han determinado con exactitud cómo se produjo la primera chispa de vida, pero puesto que parece haberse producido pronto, es posible que no resulte tan complicado.
La mayoría de los científicos piensa que comprendamos o no cuál es el proceso químico que genera la vida. Se trata de un proceso químico que en las condiciones adecuadas se producirá casi con toda seguridad. Un proceso químico bastante probable y que por tanto la vida no necesita miles de millones de años para surgir en un planeta. Podría surgir en miles de años o en 1 millón de años. Muchos científicos piensan que si no es capaz de surgir en 1 millón de años, probablemente nunca pueda hacerlo. Entonces, ¿qué se necesita para que empiece todo? Aquí, en la Tierra, la química de la vida depende en gran medida del elemento carbono. El carbono es uno de los elementos más versátiles. Cada átomo de carbono puede unirse a 1, 2, 3 o 4 átomos diferentes. Puede incluso unirse a otros grupos de átomos de carbono, creando largas cadenas o anillos. Si añadimos algunos elementos más, ya tenemos aminoácidos, los ingredientes de las proteínas, los cimientos de la vida tal y como la conocemos. El carbono es un elemento muy útil para ocupar el centro del proceso químico que genera la vida. Hay cantidades ingentes de este elemento en el universo. Se genera con mucha facilidad en las estrellas. Produce componentes muy complicados que se entremezclan y tienen la posibilidad de cambiar sus respectivas propiedades. El carbono puede conseguir mezclas realmente complejas. Y me atrevo a afirmar que casi todas las formas de vida basadas en la materia con que nos encontramos tienen el carbono como elemento básico. Si el carbono ayuda a que se genere la vida, entonces podría haber mucha vida en el espacio. El carbono es uno de los elementos más comunes en el universo. Y además de carbono, ¿qué necesita la vida? ¿Mucha cantidad de oxígeno en el aire? ¿22 grados de temperatura? Tendemos a pensar que la vida debe producirse en un lugar que sea confortable para nosotros. ¿Pero eso es realmente cierto? En los últimos años hemos encontrado vida prácticamente en todas las partes de la Tierra, y no solo en los lugares obvios. Los microbios se desarrollan entre las piedras, en los desiertos más secos y calientes. La vida se desenvuelve cómodamente en las oscuras profundidades del océano, calentada por las profundas corrientes marinas. Y ahora, la vida está brotando en las condiciones más frías y desapacibles imaginables. Por ejemplo, en los mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia. Así que ahora que hemos encontrado vida no solo sobreviviendo, sino desarrollándose prácticamente en todos los lugares de la Tierra, de pronto parece más probable que pueda surgir también en muchos lugares lejos de la Tierra, aunque a nosotros nos resulten poco confortables. Si la vida es frecuente, deberíamos ser capaces de encontrar señales de ella más allá de nuestro pequeño planeta. Por desgracia, las pruebas han sido elusivas. Parece como si faltase un ingrediente fundamental. Lo más importante para que haya vida es el agua líquida. Es imprescindible para que se genere vida en nuestro sistema solar. Hay energía de sobra, hay carbono de sobra y otros elementos en todos los planetas de nuestro sistema solar. Lo inusual y que hasta donde nosotros sabemos solo existe en la Tierra es el agua líquida. El agua líquida es crucial porque es un solvente ideal. Las moléculas pueden moverse con facilidad en ella y reaccionar entre sí, permitiendo que el complejo proceso químico de la vida haga su trabajo. Durante años se ha pensado que la Tierra, con sus océanos de agua líquida, era una rareza y tal vez el único lugar en el sistema solar en el que se había desarrollado la vida. Luego empezamos a mirar más de cerca a nuestros vecinos. En los últimos años, las naves espaciales de la NASA nos han enviado con asombroso detalle imágenes de Marte, que muestran señales claras de un pasado acuático. Orbitando Marte podemos ver antiguos ríos que ahora están secos, cañones que parecen haber albergado lagos en su interior, incluso algo que parece el suelo de un antiguo océano en el hemisferio norte. Vemos señales inconfundibles de que Marte era un planeta húmedo. Y ahora tenemos incluso más información de los rovers gemelos de la NASA,
que han recorrido el planeta rojo, tomando fotografías y sondeando las piedras para conocer su composición química. Las fotos revelan la existencia de evidentes capas sedimentarias en las piedras marcianas y los análisis químicos indican que éstas han tenido que ir superponiéndose en presencia de agua. Hoy en día es posible que Marte sea demasiado frío para albergar vida, pero si hubo un tiempo en que tuvo agua, es posible que también hubiese vida. Y ahora hay esperanzas de que pueda desarrollarse vida incluso en planetas más lejanos del sistema solar. Marte es el candidato número 1 para la búsqueda de vida fuera de la Tierra, especialmente si queremos encontrarla pronto. Pero tenemos un plan B, y en este caso el plan B es Europa, una de las lunas de Júpiter. Un poco más pequeña que nuestra luna, Europa está cubierta de hielo. Pero hay grietas en su superficie, señales tal vez de mantos de hielo que flotan sobre un océano profundo de agua líquida. Lo que podría estar derritiendo el hielo es la fricción interna creada por la gravedad de Júpiter y sus otras lunas. El océano de Europa ha empezado de pronto a considerarse un hogar potencial de vida. Hay más lugares donde la vida puede existir y desarrollarse de lo que imaginábamos. Antes se pensaba que un planeta capaz de albergar vida debería ser como la Tierra. Un poco más cerca del Sol sería demasiado caliente y un poco más lejos demasiado frío. Y ahora exclamamos, Dios mío, hay un planeta con un océano que tiene 3 veces más agua que los océanos de la Tierra, y es agua templada. Y en una zona muy alejada del sistema solar, donde considerábamos que jamás podría haber vida. De modo que las probabilidades de que exista vida en otros planetas del espacio han aumentado enormemente. Aunque no hemos encontrado vida en otros planetas del sistema solar, ni fuera de él, somos cada vez más optimistas en cuanto a la posibilidad de que haya vida en otros lugares. Pero si la vida fuese frecuente en la galaxia, ¿qué clase de vida sería? ¿Sería básicamente el tipo de vida que teníamos aquí hace unos 3.000 millones de años? ¿Microorganismos mezclándose apaciblemente con elementos no más grandes e interesantes que bacterias? ¿O sería la compleja vida animal y vegetal que encontramos en nuestros océanos con todas sus formas y tamaños? ¿O aquello en lo que confía la SETI, vida inteligente que construye ciudades, ordenadores y radiotransmisores? Ahora sabemos que llegamos a esto a través de la evolución. ¿Significa eso que la evolución funcionaría de la misma forma en cualquier sitio donde surgiese la vida? Frank Drake cree que sí. Cuando hay vida, la evolución se pone en marcha. La vida es muy oportunista, se expande, encuentra formas de sobrevivir, encuentra maneras de afrontar los cambios del entorno. Y en el proceso se vuelve más inteligente y a largo plazo termina siendo algo como nosotros, explotando la tecnología para poder vivir en entornos incluso más inhóspitos. El optimismo de Drake queda de manifiesto en las estimaciones que ha incluido en su propia ecuación. Él cree que donde quiera que surja la vida, evolucionará hacia una vida inteligente el 10% de las veces. Por tanto, no es obligatorio, pero sí bastante frecuente. Resulta difícil saber hasta qué punto puede ser probable o frecuente la inteligencia cuando en la historia de la Tierra ha aparecido tan recientemente. Podríamos resumirlo así: vida temprana. Pero la vida con la que nosotros estamos familiarizados, plantas y animales, es el resultado de un proceso relativamente reciente en nuestro planeta. Una vida inteligente, gente como nosotros, humanos tecnológicamente competentes. Es un chasquido en la historia total del planeta. Después de unos 3.000 millones de años de vida microscópica exclusivamente, la Tierra se convirtió finalmente en hogar de auténticas plantas y animales. Y 500 o 600 millones de años después, aparecimos nosotros. Uno de los mecanismos esenciales para la realización de todos esos cambios es el ADN, la larga cadena de moléculas que lleva impresa la identidad de todo ser vivo. Cada vez que una célula se divide, su ADN se copia a sí mismo,
y en esa copia hay a menudo algunos errores. A veces, esos errores producen una planta o un animal más perfecto que sus progenitores. ¿Es esa clase de errores lo que ha permitido que el árbol de la vida se haya ramificado en tantas direcciones, creando la gran diversidad que vemos en nuestro planeta? Entonces, si hay vida en otros planetas, ¿tiene que tener ADN? ¿Tendrían los extraterrestres ADN? Bueno, a mí me sorprendería comprobar que los alienígenas tienen ADN como agente hereditario, porque el ADN es una molécula útil. Puede duplicarse, consiguiendo el efecto de los espejos contrapuestos. Es una habilidad muy útil que tienen también otros elementos químicos, y me sorprendería que los extraterrestres tuviesen el mismo ADN que nosotros. Para pasar de los microbios a animales complejos y vida inteligente puede que no se necesite ADN. Pero hay un ingrediente que podría ser absolutamente crucial para la evolución de la inteligencia, y es posiblemente el más escaso de todos: el tiempo. Algunos científicos afirman que la clave de nuestra evolución fue la larga y relativamente pacífica historia de la Tierra. Entre ellos se encuentra el paleontólogo Peter Ward. En una galaxia grande como la nuestra, con cientos de miles de millones de estrellas, lo más seguro es que la Tierra se repita en muchos lugares y muchas veces. ¿Por qué no? Yo creo que la pregunta es ¿cuánto tiempo tenemos? Por ejemplo, en este planeta aparecieron organismos inteligentes después de 500 millones de años de vida animal. Un periodo de tiempo largo. Eso no significa que en otros lugares no pueda conseguirse antes, pero se necesita mucho tiempo. No se puede pasar de una bacteria a la inteligencia en 1 millón de años, tal vez ni siquiera en 10 millones de años, y posiblemente tampoco en 100 millones de años. ¿Cuántos planetas pueden haber disfrutado de periodos de tiempo tan extensos? No mucho, sospecho. Durante los 500 millones de años en los que se desarrolló la inteligencia, la vida vegetal y animal de la Tierra podría haber retrocedido al principio, organismos unicelulares, como consecuencia de un acontecimiento catastrófico. Al menos un par de veces estuvimos bastante cerca. Este cráter, con un diámetro aproximado de 1,5 kilómetros, lo produjo un meteoro que se estrelló contra la Tierra hace unos 50.000 años. Por violento que fuese dicho acontecimiento, no fue nada comparado con catástrofes anteriores. Pregúnteselo a los dinosaurios. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante unos 150 millones de años. Tenían el tamaño necesario para imponer su ley. No parecía haber nada capaz de detenerlos. Pero hace 65 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro se dirigió hacia la Tierra. Como consecuencia de la colisión, de proporciones épicas y la propagación de erupciones volcánicas, 2/3 partes de las especies vivientes fueron borradas del planeta. Los grandullones no tuvieron nada que hacer. Entre los supervivientes se encontraban los pequeños mamíferos y con los dinosaurios convenientemente fuera del panorama se desarrollaron. Con el paso de eones sus descendientes evolucionaron hasta convertirse en infinidad de animales diferentes, incluidos los primates y nosotros. Así fue como empezamos. Pero ¿y si retrocediésemos en el tiempo? ¿Y si aquel asteroide hubiese seguido un curso ligeramente distinto, esquivando la Tierra por completo? Los pequeños mamíferos tal vez nunca habrían tenido su oportunidad, y los dinosaurios podrían estar al mando todavía hoy, y uno de ellos estaría presentando este programa en mi lugar. Gracias, muchas gracias. De alguna manera, debemos nuestra existencia a la casualidad. Y algunos argumentan que ello hace que la evolución de la inteligencia sea mucho menos probable. Nuestro cerebro evolucionó a través de muchas fases. Los pequeños roedores, los primeros primates y finalmente derivamos de los monos. A nosotros nos funcionó,
¿Pero es el único camino hacia la inteligencia? ¿Tendría una especie alienígena que superar las mismas fases? Es imposible saberlo con seguridad, pero en nuestro planeta muchos animales tienen un cerebro y un comportamiento notables, incluidos algunos que están a mucha distancia de nosotros en el árbol evolutivo. Entre ellos se encuentran los cefalópodos como el pulpo, el calamar y la jibia. Los cefalópodos son moluscos, están emparentados con las almejas y las ostras, pero no se parecen a ellos en nada. Y en términos evolutivos han evolucionado de una forma muy diferente. Roger Hanlon lleva 30 años estudiando el comportamiento de estos animales. Comportamiento que es su principal defensa para no terminar siendo devorados. Estos animales son un delicioso aperitivo proteínico en el océano y cuando son atrapados no tienen defensa, así que necesitan una buena defensa primaria, el camuflaje, evitar ser vistos. En el laboratorio, Hanlon y su equipo estudian la forma en que los cefalópodos como esta jibia controlan y cambian el dibujo de su piel. Está recibiendo la información visual y enviándola a la piel de su espalda. Es maravilloso. Fíjate qué cuadrado blanco tan perfecto. Para comprobar cómo aplican esta habilidad en su entorno natural, Hanlon los sigue de cerca con su cámara subacuática. Su mayor desafío es localizarlos. El pulpo y la jibia tienen una increíble capacidad de desaparecer completamente en el fondo. Todos consideramos al camaleón el rey del cambio de color, pero no es verdad. Un cefalópodo puede mostrar muchos más dibujos y puede hacerlo de forma instantánea. Un pulpo puede camuflarse tanto que seamos literalmente incapaces de verlo. De modo que a donde quiera que van, se metamorfosean en algo muy parecido al entorno. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra completamente cubierta de algas. Aparentemente no hay nada ahí excepto los peces que pasan. Muy bien, echen un vistazo aquí y vean qué ocurre. Ahí está. ¿No es increíble? Ese animal estaba completamente oculto en la piedra y de pronto ha aparecido. Este formidable camuflaje, capaz de cambiar el dibujo y la textura tridimensional, es ejecutado por una piel distinta a la de cualquier otro animal. Es una piel increíble porque tiene hasta 20 millones de células pigmentosas cromatóforas. Y para controlar 20 millones de lo que sea, se necesita mucho poder de procesamiento. Nosotros lo llamamos ordenador. Los animales tienen cerebro. Estos animales tienen un cerebro extraordinariamente grande y complicado que hace funcionar su sistema. Para Hanlon, el cerebro y el sofisticado comportamiento de estos animales indica que hay más de una forma de llegar a ser inteligente. Es un animal muy curioso, extraordinario. Incluso un animal invertebrado emparentado con la almeja o el caracol puede desarrollar un cerebro increíblemente complejo. Este es uno de los verdaderos prodigios de la naturaleza. Es difícil explicar por qué, pero es muy frecuente. ¿Y qué significa esto en relación al universo y a otra vida inteligente? Los cimientos están potencialmente ahí y la complejidad surgirá. La evolución es la fuerza que empuja el proceso. Yo personalmente presupongo mucha diversidad y multitud de estructuras complicadas. Puede que no se parezcan físicamente a nosotros, pero mi opinión es que sí hay vida en el espacio. Pero que haya vida inteligente no implica necesariamente que podamos comunicarnos con ella a través de las profundidades del espacio. Para eso se necesita tecnología. Por inteligentes que un pulpo o un delfín sean, ninguno de los dos construirá un radiotransmisor ni una nave espacial. Cuando el paleontólogo Peter Ward comprueba los antecedentes de la Tierra, las probabilidades de que existan alienígenas tecnológicos no parecen muy prometedoras.
En la actualidad puede que haya 30 millones de especies en el planeta. Si nos fijamos en los fósiles, en el pasado hubo cientos de millones de especies, y solo una de ellas ha sido capaz de alcanzar la tecnología. Ha ocurrido una vez entre cientos de millones de probabilidades en el planeta Tierra. Una vez, una sola vez. Es una cifra astronómicamente pequeña. Aquí en la Tierra, nosotros somos la única especie que ha dominado la tecnología. Siendo tan infrecuente como es aquí, ¿deberíamos esperar realmente que la tecnología fuese común entre los alienígenas? Muchos dirían no. Pero los científicos de la SETI continúan albergando esperanzas. Podemos echar un vistazo a esta. Buscar señales alienígenas noche tras noche puede minar la paciencia de cualquiera, a menos, por supuesto, que encuentres una. La mayoría de las noches, en la SETI se reciben una o dos falsas alarmas, pero una noche en 1997 recibieron una señal tan fuerte y auténtica que pareció que su larga búsqueda había dado frutos. Estábamos observando con otro telescopio cuando recibimos una señal que empezó a superar todas las pruebas que utilizamos para determinar si se trata realmente de una señal extraterrestre o es solo una interferencia más. El astrónomo jefe aquella noche era la directora de la SETI, Jill Tarter. Siguiendo el procedimiento habitual, Jill apartó la antena receptora de la estrella de donde parecía proceder la señal. Si la señal continuaba, se trataría sencillamente de una transmisión perdida de la Tierra. Pero cuando movieron la antena, la señal desapareció. Y cuando volvió a apuntar hacia la estrella, la señal regresó. Eufórico, el equipo de la SETI repitió la prueba. Apuntamos con la antena en otra dirección y la señal desapareció. Apuntamos de nuevo hacia la estrella y allí estaba. Volvimos a hacerlo y pasó lo mismo. Así que la cosa se estaba poniendo muy interesante. Interesante, porque la señal podía proceder realmente del espacio profundo. La euforia llegó de inmediato al cuartel general de la SETI en Mountain View, California. Yo estaba en Mountain View, donde contemplábamos las señales en monitores a distancia. Así que al cabo de unas 6 horas de pruebas superadas repetidamente, sobra decir que nuestra tensión arterial empezó a dispararse. Yo estaba súper emocionada porque exactamente aquello que buscaba estaba ocurriendo delante de mis ojos. La estrella desapareció con el amanecer. La noche siguiente sería definitiva. Si la señal volvía, tal vez ET se había puesto finalmente en contacto. Yo no fui capaz de sentarme. Caminaba de un lado a otro. Muchos colegas se apelotonaron alrededor de los ordenadores. Nadie se fue a casa. En cierto sentido, podía haber sido un momento histórico. El momento histórico no sobrevivió aquella noche. La mayoría de las veces, la SETI utilizaba un segundo telescopio situado en Georgia para detectar falsas alarmas. Por desgracia, la antena de apoyo no funcionaba. De modo que al equipo de la SETI le costó algo más de tiempo de lo habitual descubrir la verdad. La señal procedía de un lejano satélite de investigación. El champán permaneció en las botellas. Pese a la decepción, la SETI nunca ha perdido la esperanza. Sus científicos siguen convencidos de que nuestro universo es capaz de producir vida inteligente en multitud de mundos diferentes. Yo creo que hay señales ahí fuera. También soy plenamente consciente de que nuestros instrumentos, por potentes que sean, apenas han iniciado la búsqueda. El número de estrellas que hemos observado, el número de radiofrecuencias es minúsculo comparado con el inventario total de combinaciones de estrellas y frecuencias que hay que buscar. Así que apenas hemos empezado. Es lógico que no hayamos tenido éxito. Solamente con un gran golpe de buena suerte podríamos haber tenido éxito tan pronto. Los humanos han enviado ondas de radio al espacio durante la mayor parte del siglo pasado. Comparado con la historia de nuestra galaxia de unos 10.000 millones de años, es un suspiro. Y llevamos a la escucha constante de señales de radio de civilizaciones distantes solo unos 40 años. Si los alienígenas están al otro lado de la galaxia, cualquier señal que enviasen tardaría decenas de miles de años en llegar a la Tierra.
Sería como si los alienígenas lanzasen un dardo e intentasen alcanzar un diminuto punto en ese enorme territorio de tiempo y espacio. Seamos realistas. Las probabilidades de que capturemos esa señal no son muchas. ¿Pero se nos puede criticar por intentarlo? Para mí es la pregunta más interesante. ¿Estamos solos? ¿Qué lugar ocupamos en el universo? ¿Cómo encajamos en él? ¿Somos corrientes? ¿Somos absolutamente excepcionales? ¿O estamos en un término medio? Explorar nuestro propio mundo y el universo que hay más allá ha sido una caja llena de sorpresas. Hace solo varios cientos de años asumimos que todo aquello que tiene que ver con nosotros y con nuestro entorno era único y especial. Ahora sabemos que hay multitud de estrellas en el espacio, muchas de ellas como nuestro Sol. Estamos descubriendo otros sistemas solares con planetas. Y la química de la vida, fraguada en las estrellas, abunda en el universo. Si esos elementos químicos comunes han producido la chispa de la vida en otro lugar, ¿quién sabe cómo evolucionará esa vida? ¿Qué camino seguirá? ¿Y si nos encontraremos algún día? Es como si tuviese 6 años cuando lo digo. Casi siento vergüenza, pero quiero saber si están ahí. Toda mi preparación científica, mis estudios matemáticos y mi capacidad como investigador son inútiles. Tengo la sensación de que es una pregunta muy profunda para nosotros como especie y también como individuos. Cada uno tendrá que buscar dentro de sí mismo y descubrir el significado que tiene para nosotros. ¿Estamos solos? ¿Somos singulares? ¿Somos corrientes? Seguimos sin saberlo. Aunque tal vez un día lo sabremos. Y la respuesta, sea cual fuere, cambiará el concepto que tenemos de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo.